Pregunta la Gemara lo siguiente. Estamos donde dice la Gimel Mem, que es Gemara. ¿Sí? Ahí empieza la Gemara. O sea, nosotros estudiamos la Mishnah, empezamos con la Gemara. Entonces, la Gemara dice lo siguiente. Tana es el sabio de la Mishnah. ¿Sí? Nosotros tenemos en el Talmud dos tipos de Jajamim. Unos se llaman Tanaim y otros Amoraim. Los Tanaim son los Jajamim de la Mishnah y los Amoraim son los Jajamim de la Gemara. Básicamente, ¿sí? Mishnah más Gemara es Talmud. Y cuando la Gemara dice Tana, se refiere al Jajam de la Mishnah, al sabio de la Mishnah. La Mishnah empezó haciendo una pregunta. La pregunta es, ¿desde cuándo recordamos Geburot Geshamim? O sea, ¿desde cuándo decimos Mashiva Ruach? Ya. Si yo hago esa pregunta, ¿qué doy por sobreentendido? Que tengo una mitzvah de hacerlo. Le dice que lo que el Tana comienza es como un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo. ¿Sí? Yo le digo a Gamliel le digo, ¿a qué hora nos vemos mañana? ¿Sabes? Y Gamliel me dice, ¿y quién dijo que nos vemos? O sea, antes de que me preguntes a qué hora nos vemos, ¿sí? ¿Quién dijo que nos vemos? ¿Mejor? ¿Ya fue? Entonces, el momento que yo pregunto desde cuándo se empieza a decir Mashiva Ruach, significa que ya doy por sobreentendido de que hay que decir Mashiva Ruach. Pero eso no está, por lo menos por ahora no lo conozco, no sé en dónde eso está escrito. ¿Dónde dices? ¿Sí? Entonces, antes de que tú me dices desde cuándo, primero dime que hay que hacerlo. ¿Ceder? Ya fe. Entonces, esa es la pregunta de la Gemara. Tana, el Jajam de la Mishnah, Eija Kae, o sea, ¿a dónde está parado? O sea, ¿en qué se apoya? De Katane, ¿sí? Que me enseñó, que me dijo, Meimatai, que me dijo, ¿desde cuándo? ¿Sí? Entonces Rashi dice, Klomar, mi de Katane Meimatai, el momento que está escrito en la Mishnah, ¿desde cuándo se dice Mashiva Ruach? Miklal, o sea, de ahí deduzco, de Pshitale, que es Pashut, que es simple para la Mishnah, a ese Altana de Hayavim Laskir, que es obligatorio recordar y decir Mashiva Ruach. Veja Hazina, ¿en dónde vimos que hay que decir Mashiva Ruach? Entonces, básicamente yo ahora tengo que ir a buscar en el Talmud, en todo el Shas, una fuente en donde diga Hayavim Laskir Mashiva Ruach, o hay que decir Mashiva Ruach. Entonces, en el momento que yo tenga esa fuente, entonces ya me queda claro que hay que decir Mashiva Ruach, y ahora queda claro, porque la Mishnah no tiene que decir aquí que hay que decir Mashiva Ruach, porque ya lo sé de otro lado. Ahora la pregunta va a ser, bueno, me dijiste que hay que decir Mashiva Ruach en la Tfilah. ¿Desde cuándo? Ahí viene la pregunta de esta Mishnah. ¿Beseder? Yafé. Entonces dice la Gemara, Tana Eija Kai de Katane Bematai. Entonces ahora la Mishnah, la Gemara nos da la fuente. Tana Hatam Kai. El Tana de la Mishnah, el Jajam de la Mishnah, allí está parado, o sea, se apoya en una fuente anterior. ¿Cuál es la fuente? La fuente está en Masejet Brachot. Entonces ahora aquí ubíquense. ¿Se acuerdan que dijimos que el Shas tiene 6 partes? ¿Mejor? Sí, Zeraim, Moed, Nashim, Nezikim, Kodashim y Ta'arot. Nosotros estamos en ¿qué? En el segundo, en Moed. ¿Ya fue? Entonces dice la Gemara, nosotros nos apoyamos en lo que está escrito en la Mishnah en Masejet Brachot, que está en Zeraim. O sea, básicamente tenemos que ir al orden número 1. Nosotros estamos en el orden número 2, el Moed. Y ahora, ¿a dónde nos regresamos? Nos regresamos a Zeraim, al orden número 1. Y ahí es donde hay una Mishnah que dice lo siguiente: Mazkirim Geburot Geshamim Betechiat Ameitim. Recordamos Geburot Geshamim, o sea, Mashiva Ruach, ¿en
¿Qué brajá? Adelante, en la brajá de Tejiat Ameitim. Hay una silla, Yoshua. Hay una silla. ¿Podemos alargarla más? ¿Ah? Podemos alargarla. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, la vamos a hacer. A la próxima ya la voy a alargar más. ¿Mm? ¿Sí? Vamos. Y ven aquí, ¿qué tú? ¿Qué un lugar? Acá también. Sí, esto lo necesitamos después. Este es el punto. Muy bien, entonces dice la Mishnah, creo que es en el capítulo 5 de Brajot, que hay que dice tres cosas, tres alajot. Una es relevante para aquí, para lo nuestro, y las otras dos es con otro tema. Maskirim geburot geshamim b'tichat emetim. Se recuerda geburot geshamim, o sea, Mashiach Ruach Molid Gashem en la brajá de Tichat emetim, o sea, en la segunda brajá de la 18. Veshoalim, y aquí ven, Shoalim es Barej Aleinu, se pide Bebirkat Hashanim, en la brajá de Birkat Hashanim, Baruch Ata Hashem Barej Hashanim, en la brajá de Barej Aleinu. Entonces aquí tenemos Maskirim Geburot Geshamim, recordamos Geburot Geshamim, que es Mashiach Ruach, en la brajá de Geburot, que es la segunda brajá de la 18, y pedimos Barej Aleinu en Birkat Hashanim, Ve Abdalá Bejonen Adat. En esa Mishnah también aparece que se dice Abdalá. Más de Abdalá, ¿cuándo decimos Abdalá? Motzei Shabbat, Ata Jonantanu. ¿En qué brajá decimos Abdalá? En la brajá de Jonen Adat. ¿Sí? En la brajá número 4, que es la brajá de la solicitud de la sabiduría, del conocimiento y a fe. Entonces, Geburot Geshamim, todavía no entendemos Bediuk por qué Geshamim se pide en la brajá de Geburot. Ahora lo vamos a ver. Pero eso por ahora lo tenemos como el axioma. ¿Sí? Nosotros decimos Mashiach Ruach Molid Gashem en la brajá de Geburot, Ata Gibor, Mechalkel Chaim Becheset, en la segunda brajá. Muy bien. Después, Shoalim, pedimos Barej Aleinu en Birkat Hashanim, y eso es muy lógico. ¿Por qué? Porque en esa brajá se pide Parnasá. Barej Aleinu et Hashem Azot et Kol Minete Guatal Letová Reten Tal Umatal y Brajá. Ahí pedimos Parnasá. Entonces, ¿dónde pedimos lluvia? En la brajá de Parnasá. No brajá. Bueno. Todo por ahora siéntese aquí. Esta vez. Mira, aquí hay una silla. Yafi, sácala. Muy bien. Y Abdalá en Jonen Adat. עכשיו, Abdalá es Ata Jonantanu, que decimos en Motzei Shabbat, cuando termina Shabbat. ¿Por qué se dice Abdalá en Jonen Adat? ¿Por qué en esa brajá y no en otra? Porque ahí ya puede empezar a pedir cosas. Porque ahí puedes empezar a pedir cosas. Y el Shabbat no. Pero ¿qué pides ahí? No, o sea, ahí hago la Abdalá. Pero en Ata Jonantanu no pides. No, digo Ata Jonantanu y ahí ya recién empiezo con las bendiciones de Shoalim, de pedidos. Ahora pide sabiduría, que lo perdone, que no el año. No. Entonces Ata Jonantanu es el agregado que se hace en la tefilá todos los Motzei Shabbat, y ahí obviamente pedimos Ata Jonantanu que nos des Jochma, sabiduría, ¿sí? Para que podamos diferenciar entre la luz y la noche y la oscuridad, y entre Israel y las naciones, y a fe. Entonces hay quienes dicen que como es la primera brajá que decimos cuando termina Shabbat. En Shabbat no pedimos nada. En Shabbat dijimos las primeras tres, las últimas tres, y en la mitad decimos la brajá de Kedushat Shabbat. Pero no pedimos nada, no pedimos cosas en Shabbat. Entonces, la primera brajá de rogativas, de pedidos, es Ata Jonen Ladamdat. Esa es la primera brajá. Entonces, por eso, lo primero que vamos a pedir en Ata Jonantanu lo decimos en la primera brajá. El Yerushalmi, si no me equivoco, dice, ¿por qué decimos Ata Jonantanu en Ata Jonen Ladamdat? ¿Por qué?
Porque esa brajá es la brajá de la Abdalá, diferenciar. Y en Jochma, si no hay Jochma, si no hay sabiduría, Abdalá minaim. Una persona que no tiene sabiduría no puede diferenciar entre las cosas. Entonces, por eso, en donde se dice Atajonantano, en la brajá de Atajonen le Adamda. Muy bien. Entonces, ¿ah? Ahí podemos poner más cabana. ¿En qué? ¿En ser más jajamín? No, ahí en esa bendición. Claro. ¿Sí? Ya fue. Sí, ahí los que el IQ no les funciona muy bien, que pidan Jochma en esa braja. Que la hagan lenta, bien, que le entiendan bien. Entonces, esta es la fuente donde la Mishnah nos enseñó que hay que decir Mashiva Ruach. Y en base a esa fuente, ahora la Mishnah, aquí en Masejet Ta'anit, pregunta, bueno, pero Mashiva Ruach no se dice todo el año. Hay tiempos que se dice, hay tiempos que no sé, que sí se dice, y tiempos que no se dice. Entonces, pregunta la Mishnah, ¿desde cuándo recordamos Mashiva Ruach Umrida Gashem? Entonces, ese es el orden. El Masejet Brachot, que está en el orden de Zeraim, dijimos que hay que decir Mashiva Ruach Umrida Gashem, y en Masejet Ta'anit, que está en el orden de Moed, en el segundo, la Mishnah nos enseña desde cuándo hay que empezar a decirlo. Bueno. Muy bien. Ahora, de Katane Meimatai, sí, y nos enseña desde cuándo más quieren que Geburot Geshamim. Ahora viene una pregunta muy lógica. Levanti, tú me dijiste en Masejet Brachot que hay que decir Mashiva Ruach. ¿Sader? Y ahora, recién cuando llegaste a Masejet Ta'anit, se te ocurre decir, ¿desde cuándo decimos Mashiva Ruach? ¿Qué te pasa? ¿Sí? ¿Por qué te esperaste, ¿sí?, hasta que llegue el próximo orden? ¿Sí? Te fuiste desde Raim a Moed, y recién cuando llegó Masejet Ta'anit, ahí recién te acuerdas de preguntar, ¿desde cuándo se dice Mashiva Ruach? ¿Cuál es la lógica? En el lugar donde me enseñaste que hay que decir Mashiva Ruach, ahí enséñame también desde cuándo hay que decirlo. En el mismo lugar, ¿no? Esa es la lógica. Dice la Gemara, Belitne Hatam. O sea, que lo enseñe ahí mismo, en Masejet Brachot. Cuando me enseñaste de que hay que decir Mashiva Ruach Umrida Gashem, enséñame también desde cuándo se dice Mashiva Ruach. Memshin significa Maishna, o sea, ¿cuál es la diferencia de Shavke, que se esperó, ad aja, hasta aquí? O sea, la pregunta es la siguiente. Nosotros tenemos que entender que cuando Rabbi Yehuda Nasi organizó la Mishnah, lo hizo con lógica, lo hizo con pensamiento, y cada cosa la puso en su lugar adecuado. ¿Sí? Entonces, no se entiende la lógica de que a mí me enseñan algo que tiene que ver con decir Mashiva Ruach Umrida Gashem en el tratado de Brachot, que es el primer orden del Shas, de los Shishas y de Mishnah, que está en el orden de Zeraim, y después de muchos tratados, cuando llega el otro orden que es Moed, ahí Pitom se acordó la Mishnah de preguntar, ¿desde cuándo se dice Mashiva Ruach Umrida Gashem? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te acordaste ahora? ¿Por qué no lo dijiste en el mismo lugar donde me enseñaste que hay que decir Mashiva Ruach? Esa es la pregunta de la Gemara. Entonces, por ese motivo, la Gemara descarta la fuente que trajo en Brachot. Porque dice, no es posible que la Gemara se esperó tanto entre la información de que hay que decir Mashiva Ruach y entre la información desde cuándo hay que decir Mashiva Ruach. Entonces nosotros tenemos que encontrar una fuente más cercana a la que tenemos aquí. No en Masejet Brachot. O sea que no aprendemos la mitzvah de Masejet Brachot. Entonces ahora lo que dijimos, la fuente que trajimos de Masejet Brachot, que hay que decir Mashiva Ruach Umrida Gashem, que aparece en Masejet Brachot, dice la Gemara, esa no puede ser la fuente en la cual nos estamos apoyando aquí, sino que tiene que ser algo más cercano a lo que tenemos aquí. ¿Qué es más cercano? Algo que está en Moed y no en Zeraim.
algún tratado que está en Moed mismo. Yafé, que está básicamente más tarde, no que está en el primer orden, sino que está en el segundo, que es en el que estamos aquí. Aquí estamos en Masejet Ta'anit, y Masejet Ta'anit está en Seder Moed, en el segundo, y no en el primero. Entonces dice la Gemara, ahora te voy a decir en qué se basó la Mishnah. Esta, para decir desde cuándo recordamos Mashiva Ruach, el Atana Merosh Hashanah Salik. Dice la Gemara, ¿sabes en qué fuente nos estamos apoyando? De lo que está escrito en Masejet Rosh Hashanah. ¿Y qué está escrito en Masejet Rosh Hashanah? De Tnan, la palabra Tnan es Mishnah. Nosotros vamos a ver en la Gemara que hay dos términos. Hay más, pero los principales. Uno es Tnan y el otro es Tanya. ¿Sí? Tanya como el Tanya, el Sefra Tanya. Ya fe. ¿Qué diferencia hay entre Tnan y Tanya? Tnan es un término que implica Mishnah. Mishnah. La Mishnah es lo que está dentro del orden del Shas. La palabra Tanya implica una fuente que se llama Braita. ¿Qué es una Braita? La Braita es como una Mishnah, pero foránea. ¿Qué significa foránea? Que quedó fuera de la Mishnah. O sea, es de la misma época. Es de la misma época. Pero no es de Tanaim, es de Jajamim, pero Rabbi Yehuda así por algún motivo decidió que no es necesario incluir esa braita dentro de la Mishnah. A veces, ¿por qué? Porque es una demasiado larga, o a veces porque ya eso está dicho de otra forma en la Mishnah. Al fin y al cabo, Rabbi Yehuda Nasi, que fue el compilador de la Mishnah, decidió que esas palabras de los Tanaim no se introducen dentro de la Mishnah oficial. Pero a pesar de eso, no es Mishnah, pero tiene una cierta fuerza halágica, porque al fin y al cabo fue dicho por sabios de la misma época. ¿Sí? Lo que pasa que eso es como si se hubiera introducido dentro de la, ¿cómo se dice? Del libro oficial de la Mishnah, y las braitat quedan afuera. Pero aquí estamos trayendo una Mishnah en el tratado de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah y Ta'anit son tratados que están en la misma familia. ¿Por qué están en la misma familia? Porque están en el orden de Moed. O sea, en el momento que están en la misma familia, es como si estarían juntas. Afirmo que son dos tratados diferentes. Hay un tratado que se llama Rosh Hashanah y otro tratado que se llama Ta'anit. Pero en el momento que están en el mismo orden, en el mismo seder que es Moed, la Gemara las considera como si estarían beyachat. Entonces lo que dije en uno y lo que dije en el otro es como si lo hubiera dicho junto. Afirmo que están en dos tratados diferentes. En el momento que están en el mismo orden, y por eso dice la Gemara, nuestro Jajam, en la Mishnah, que dijo y que preguntó, ¿desde cuándo se recuerda Mashiva Ruach? ¿Sí? Merosh Hashanah, Akabaná, desde el tratado de Rosh Hashanah, Salik, Akabaná sube, o sea, se está basando, Detnan, Ubechak, Nidonim Alamai. La Mishnah de Masejet Rosh Hashanah nos dice, a ver quién se acuerda, ¿qué significa la palabra Hag? La palabra fiesta, cuando no especifica cuál es. Muy bien. Hag, Stam Hag es Sukkot. Hay una Mishnah de Masejet Rosh Hashanah que dice que en cada fiesta Kadosh Baruj Hu nos juzga por otra cosa. Las fiestas son días de fiesta.